Días de cambios son días de oportunidades. Mis amados, muy buenos días. Dios les bendiga a todos en esta mañana. Bueno, nos reunimos en la presencia del Señor y lo hacemos básicamente por dos razones. Una de ellas es nuestra necesidad de adorarle a Él. Necesitamos adorarle, cada día expresarle nuestro amor, cada día expresarle a Él la necesidad que tenemos de Él permanentemente. Dios para nosotros es como el aire que respiramos. Sin Él, ¿dónde estaríamos? No lo sabemos. Bueno, y en segundo lugar, porque al presentarnos delante de Él, abrir su palabra, Él nos habla y nos enseña. No necesitamos ir a talleres de coach o a clases de motivación. No, es simplemente a través de la palabra entender lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y eso es lo que vamos a hacer en este día. Pero primero, presentémonos delante de nuestro Rey, de nuestro Padre Celestial, soberano y eterno Dios, nuestro Padre, nuestro Rey y Señor. Hoy venimos delante de ti. Estamos en tu presencia, Dios. Y lo hacemos porque necesitamos todos los días presentarnos delante de ti. Necesitamos, Señor, de tu Espíritu. Necesitamos, Dios Padre, de tu palabra. Necesitamos, Señor, de tu enseñanza, de tu inspiración. Hoy, por eso, Señor, venimos delante de ti y te damos gracias sabiendo que tú, Padre bueno, nos oyes. Que tú, Señor, abres tu boca para enseñarnos, para aclararnos muchas cosas que de pronto no las podemos entender. Señor, vivimos circunstancias complejas, difíciles, circunstancias donde muchas veces, humanamente hablando, no sabemos para dónde vamos. Pero en ti, Dios, hay caminos. Tú dijiste en algún momento que tú eras el camino, que tú eras la verdad y que tú eras la vida. Por eso te buscamos, porque necesitamos el camino. Necesitamos la vida, necesitamos las verdades que vienen de ti. Te damos gracias en esta mañana, Señor, por la casa, por la familia. Gracias, Señor, por nuestros hijos, por la pareja que tú nos diste. Gracias, Dios. Gracias por el trabajo, por lo que cada uno hace, Dios. Gracias, Señor. Gracias te damos en este día. Y te pedimos, Padre bueno, que nos bendigas, que hoy, Señor, hables a nuestra vida y a nuestro corazón. Necesitamos de ti permanentemente, de tu palabra, que tú nos hables, que tú nos enseñes para poder dar pasos firmes y seguros a través de nuestra vida, de nuestra historia. Hoy bendícenos, Señor, en todas las áreas. Bendícenos en nuestro entrar, bendícenos en nuestro salir. Bendice, Señor, cada palabra que viene de ti, Señor, traiga bendición a nuestras vidas. Bendice, Señor, nuestra casa. Bendice el trabajo de cada uno, la actividad de cada uno, el negocio de aquel que lo tiene. Bendícelos, Padre. Gracias te damos, Dios amado. Gracias, Señor, Dios de la gloria. Gracias, nuestro Yahweh, nuestro Dios. Bendito sea su nombre. Gracias, Jehová, nuestro Dios. Gracias, Dios de los cielos, Señor de la gloria. Gracias, Dios, por este día. Precioso, Señor. Gracias, Señor. Amén. Y amén y amén. Bueno, salud. Dijimos que vamos a hablar de días de cambios, son los días de las oportunidades. Cuando hay cambios, ahí debemos estar. Mateo 16, 21. A mí me gusta mucho cuando leo la palabra
y encuentro un personaje, me gusta seguirlo. Y bueno, vamos a ver qué hace, qué hizo. A veces voy a los diccionarios, a diccionarios bíblicos y a diccionarios tradicionales, voy al internet y busco el personaje. De pronto alguien sabe un poco más del personaje, logró conectarlo con otras cosas y es interesante. Entonces hoy vamos a hablar de un personaje que en algún momento se vio en una crisis, se vio en la crisis, pero ese fue el momento para que él entendiera lo que era el propósito del Señor aquí en la tierra. Mateo 16, 21. Dice así: desde ese momento empezó Jesús a decirle a sus discípulos, a declararle a sus discípulos que habría de ir a Jerusalén y padecer mucho. ¿De qué está hablando el Señor? Está hablando del sufrimiento que viene de la crucifixión. Dice, y padecer mucho de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y que se le daría muerte. Miren de lo que está hablando el Señor. Imagínense por un instante que tú eras uno de esos discípulos. Eras el discípulo y caminabas ahí al lado de él y de pronto lo oyes hablar de que él tiene que ir a Jerusalén porque allí los escribas, los fariseos, los sacerdotes lo iban a crucificar, le iban a dar muerte. Era el jefe, era el guía, era el que guiaba el grupo y ahora está hablando entonces, pero él advierte. Ahí en el mismo versículo 21 dice, pero, óiganme bien los que están escuchándome, todo eso me va a pasar, pero al tercer día resucitaré. Leamos el 22, porque ahí aparece el personaje del cual queremos hablar en este día. Dice, pero Pedro, tomándolo aparte, empezó a reconvenirlo, empezó a aconsejarlo, a decirle, dice, no permita el Señor Dios de los cielos que todo eso te pase, mi Señor. Bueno, alguien podría decir, está preocupado por el Señor. Pero volviéndose él, le dijo a Pedro, el Señor, apártate de mí, Satanás. En otras Biblias dice, apártate de mí, oponente. No permita a Dios, me eres estorbo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Ustedes se habían leído ese versículo con cuidado, esa porción de la palabra. Vamos al 24. Luego Jesús dijo a sus discípulos, el que desee venir en pos de mí, el que quiera seguirme, se levanta el Señor como el líder del grupo. Dice, bueno, el que quiera seguirme, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¡Wow! Versículo 25, mire cómo termina el Señor. Porque el que desee salvar su alma, la perderá. Pero el que pierda su alma por causa de mí, dijo el Señor, la encontrará. Bueno, vemos ahí a un Pedro, lo vemos en crisis, al oír todo lo que su Señor está diciendo que me va a pasar. Imagínense ustedes, seguimos a alguien y de pronto dice, mire, yo voy a ir a tal lugar, pero allí me van a matar, me van a crucificar, me van a hacer cosas terribles, pero no se preocupen, yo resucitaré al tercer día. Pues Pedro, humanamente hablando, bueno, se preocupó. Y él se empezó a imaginar todo y empezó a entrar en la crisis. Y empezó a tratar de convencer al Señor de que no hiciera eso, de que no, vámonos más bien para otro lugar, no siga con esa idea. Pedro entró en crisis. Eso tenía que suceder. Y el Señor lo dijo muchas veces, Él lo dijo, lo expresó. ¿A qué había venido Él?
¿Saben ustedes qué es crisis? Encontré una descripción en la psicología. Es un trastorno temporal y se caracteriza por una desorganización mental. Ustedes imagínense a Pedro. Ahí en ese momento la cabeza le daba vueltas. Pero ¿cómo así que el Señor va a ir a Jerusalén? Lo van a matar, pero no, cojamos en sentido contrario. Parece lógico, pero había un propósito. Dice, una desorganización mental reflejada en la incapacidad para enfrentar una situación adversa que se está viviendo y no poder manejar debidamente las emociones y no poder enfocar el pensamiento y la conducta para así resolver el problema. Pedro no entendió, entró en crisis. Y cuando entramos en crisis, según esta definición, quedamos desorientados. Yo digo que muchas veces las crisis son como en esas peleas de boxeo, cuando de pronto a uno de los boxeadores el otro le da un guantazo y el otro queda que no sabe ni dónde está la esquina, no sabe ni dónde está parado ni qué está haciendo ahí. Así quedamos muchas veces frente a algunas situaciones, no sabemos qué hacer. Pero el Señor, Él es el dueño de toda situación. Y Él tenía todo premeditado. Llegó un momento en que, más luego, el Señor hace vivir a Pedro, a Jacobo y a Juan, los hace vivir una experiencia espiritual. Capítulo más adelante, capítulo 17, versículo 1. Dice, 6 días más tarde, después de que habían hablado todo aquello, tomando Jesús a Pedro, a Jacobo y a su hermano Juan, y haciéndolos subir a solas a un monte alto, Jesús se transfiguró delante de ellos. Su rostro resplandeció como el sol, y sus vestidos se tornaron tan blancos como la luz. Entonces Moisés y Elías se les aparecieron y conversaban con él. Hablando Pedro, dijo a Jesús, es conveniente para nosotros estar aquí, que permanezcamos en este lugar, Señor mío. Si tú quieres, Padre, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mire, ahí ya, ¿dónde está la crisis de Pedro? Pedro está viviendo una experiencia espiritual y el Señor quiso que Pedro la viviera para que entendiera muchas cosas. Y Pedro entendiera, esto no se trata de algo humano. Este es un proyecto de Dios y los proyectos de Dios muchas veces no los entendemos. No, pero tenemos que entrar en la presencia del Señor y preguntarle que nos enseñe, nos diga cómo. ¿Tú quieres que nosotros vayamos a Jerusalén? Va a ser difícil, pero el Señor nos dice cómo enfrentar cada una de estas situaciones. Y Pedro, sin lugar a dudas, entró en crisis porque, pues, en todo estaba pensando Pedro, menos en que, bueno, esto que estamos haciendo nos va a hacer sufrir. El convertirnos al Señor nos va a hacer sufrir. Claro que sí, nadie lo quiere. Nadie lo quiere. Yo les he narrado en muchas oportunidades. Antes de conocer al Señor, yo tenía mi empresa. Y bien, bueno, era normal y comíamos y vivíamos de ella y producía la empresa. Pero, oh sorpresa, un mes después, un poquito más, quizás mes y medio después de habernos convertido al Señor, mi esposa y yo, entramos en crisis. El negocio prácticamente se acabó y quedamos con los brazos cruzados. Si antes de alguien me hubiera dicho, mire, el día que usted se convierta, el Señor va a tratar contigo, el Señor de pronto te va a quitar los fundamentos, el piso que tú tienes. ¿Cuál era el piso? ¿Cuál era mi piso? El dinero, el negocio, la empresa, ese era mi piso.
Y si alguien me hubiera dicho, mire, usted se convierte al Señor y le va a pasar esto, yo le diré, yo no, gracias, déjenme aquí quietico, quiero seguir así como está, déjenme tranquilo, no me interesa nada que tenga que ver con eso. No, nadie me dijo, pero yo entré y al mes y medio, más o menos, aproximadamente 2 meses, estaba en crisis. Estaba en crisis y venía delante de la presencia del Señor y esas eran mis palabras. Estoy dando un testimonio de mi vida. Señor, antes de conocerte, me iba bien, vivía bien, tranquilo, con mi casa, mi esposa, mis hijos, vivíamos bien. ¿Y cómo es que ahora que te conozco, que estoy caminando contigo, me está yendo tan mal? Eso yo no lo entendía. Pero ese era el trato del Señor para conmigo, porque el Señor era mi piso. A partir de ese momento, Él era mi piso. Tenía que afirmarme en Él, no en mi astucia, en la sagacidad, como empresario. No, en Él. Ese era mi piso. Y el Señor me lo quitó, porque ahora el fundamento de mi vida era Él. Entonces, eso Pedro no lo entendió, porque el Señor les dijo a todos primero qué era lo que iba a pasar. Y prácticamente nadie entendió qué era lo que el Señor les había dicho. Prácticamente. Dice Juan 16:33. Es un versículo que a muchos cristianos no les gusta o no nos gusta. Porque ¿quién es tan tonto? Sí, a mí me agrada. Leámoslo. Juan 16:33, dice el Señor: les he hablado estas cosas para que en mí, óiganme bien, para que en mí, dice el Señor, tengan paz. En el mundo tendréis aflicción. El Señor le está hablando ¿a quién? ¿A todo el mundo en el mundo? No. Le está hablando a aquellos que hemos puesto nuestra fe, nuestra confianza, nuestra esperanza en Él. Vamos a tener aflicción. Es que digan, no, es que eso es ser cristiano. La bendición de Dios que llega a nuestras vidas es la bendición interior. Y Dios trata con nosotros. Trata de mil maneras. Y termina diciendo, pero no se preocupen. En el mundo tendremos aflicción, pero yo vencí al mundo. Entonces, ¿qué más garantía nos puede dar el Señor? Sí, van a tener aflicción y tenemos aflicción en el mundo entero. No solamente nosotros como pueblo cristiano, creyente en Jesucristo, en el Dios de la gloria. El otro pueblo que cree en el mismo Dios y Señor, en Yahweh, el Dios de los cielos, es el pueblo de Israel y es perseguido permanentemente en el mundo entero, perseguidos. Y el pueblo cristiano, igual. Y aún cosas que no creeríamos que suceden hoy en día, que la gente dice, pero bueno, ¿eso qué tiene que ver? Tiene mucho que ver la fe, la creencia. Sí, nosotros no somos muy bienvenidos en el mundo. Seamos realistas. Y aún, mire, estaba leyendo un libro que se llama Las Cruces Altas. Y ese libro habla de la vida de Cristóbal Colón. Y lo más significativo que encontré allí es que Cristóbal Colón practicaba el judaísmo, era judío, según ese libro. Bueno, la historia es que él hace todo su trabajo, en fin. Yo me pregunto, ¿por qué en una ciudad de los Estados Unidos, en una manifestación, tumbaron la estatua de Colón? Bueno, algunos dijeron, no, es que él representa la opresión, la esclavitud y los crímenes que cometieron contra los indígenas y por eso lo tumbamos. No, lo tumbaron porque representa una fe, la fe en Dios, en Yahweh, el Dios de los cielos, el Dios de Israel. Aquí también en Bogotá, la estatua de Colón fue derribada. ¿Por qué? ¿Por qué no derriban la estatua de otro? No, esa
Si hubiera una estatua tuya de un creyente allí, allá la tumba, no porque eras tú, sino por lo que tú representabas. Y en el mundo tendremos aflicción, así lo dice el Señor, porque el mundo no nos quiere. ¿Ustedes creen que el enemigo está contento que yo me pare aquí en este lugar a advertirle al pueblo lo que tenemos y debemos hacer? No. Entonces, bueno, sigamos otra vez con el tema de Pedro. El Señor les había advertido, sí, van a tener aflicción, pero no se preocupen, yo vencí al mundo. Y el Señor venció al mundo, claro que sí, sobre todo al mundo de las tinieblas. Pedro simplemente, él lo que no quería era el proceso. Él temía por su vida, estaba confundido, caminando con el Señor. Y a estas alturas de la vida no había aprendido. Pero el temor a morir es normal. En los seres humanos es normal, porque cuidamos la vida. Pero déjenme decirles algo. Nuestros días, los días tuyos, los míos, de todos los creyentes, están contados en las manos del Señor. No en las manos del mundo, en las manos del Señor. Salmo 90:12 dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días y que traigamos al corazón sabiduría. Ese es Salmo 90:12, léelo. De eso nos alimentamos nosotros. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días y que traigamos a nuestro corazón sabiduría. Y saben una cosa, mis amados, cada día que pasa es el día del Señor. Por eso lo repetimos, este es el día que hizo el Señor. Este día, hoy es día, ¿qué? 29. Hoy es 29 de diciembre del año 2021. Este día lo hizo el Señor. Entonces, como este día lo hizo el Señor, hoy nos gozaremos. ¿Y qué más? Nos alegraremos en Él. En Él. ¿Por qué hay temor también en el ser humano? Porque la vida se nos va todos los días. De pronto cuando estamos jóvenes nunca pensamos en eso, pero cuando llegamos a una edad adulta empezamos a pensar, oiga, el tiempo se nos está acabando, el tiempo se está acabando, la vida se nos va. Hay cambios y los cambios traen crisis. Hay cambios, pero Salmo 103:5, se lo dejo a todos. El que colma de bienes tus años, para que tu juventud se renueve como el águila. ¿Sabe quién te da juventud? El Señor. Él te renueva. Yo tengo muchos años, no les digo cuántos, pero tengo muchos años. Y veo muchos que fueron compañeros míos. Y muchos ya murieron. Pero hoy en día veo algunos que fueron compañeros míos y están viejitos. Oiga, y yo me siento de 40, de 30. Sí, reconozco mi edad, la reconozco, pero en el Señor, para mí, la fortaleza, dice el salmista, la fortaleza de mi vida es el Señor. Entonces, bueno, los días pasan, claro que sí. Dice, el que colma de bienes tus años y la juventud la renueva como las águilas. Mis amados, siempre hay tiempo para hacer cosas, siempre. Aprovecha el tiempo, hay tiempo para conquistar. Ustedes se acuerdan en el libro de Josué estaba su general, ¿cómo era que se llamaba? El que andaba con Josué, Caleb. Bueno, acuérdense que ellos iban a entrar a la tierra prometida y el pueblo no los dejó porque habían gigantes que los iban a aplastar como cucarachas y en fin, y empezaron a dar vueltas por el desierto. 40 años dando vueltas por el desierto, imagínense ustedes. Un pueblo de más de 2,5 millones de personas dando vueltas por el desierto. ¿Por qué? Porque no creyeron en lo que el Señor les había dicho. Y Josué y Caleb creyeron y ellos quisieron entrar, pero el pueblo no los quiso acompañar. Entonces, en algún momento,
Josué llama a Caleb y le dice, bueno, Caleb, allá está ese monte, mira, allá está un pueblo guerrero, está bravo. ¿Ah? Tenía Caleb, ¿cuántos años era que tenía? Como 85. Sí. 85 años de edad. Y le está preguntando a Josué, ¿tú eres capaz de ir a ese monte y tomarlo? Y Josué le dice, mire lo que le dice Josué. Caleb a Josué. Dice, y todavía tengo la misma fortaleza que tenía el día en que Moisés me envió. Tengo la misma, tenía 85 años, mis hermanos. Dice, y tengo la misma fortaleza. Para la batalla tengo las mismas energías que tenía entonces. ¡Wow! Versículo 12, estoy hablando de Josué 14, 12. Dice, dame pues ese monte que el Señor me prometió en una ocasión, dámelo. Yo voy. Aleluya, aleluya. Dice, y desde ese día, le está hablando Caleb a Josué, desde ese día, tú bien sabes que los anaquitas habitan allí y que sus ciudades son enormes y fortificadas. Yo no estoy hablando que es que allá son tontos y se van a dejar conquistar así nomás. No, yo sé quiénes son. Sin embargo, mire, está hablando un hombre que tiene fe. 85 años. 85 años. No está hablando de un muchacho de 30, 40 o 50. Está hablando de un hombre de 85 años y dice, allá, ese pueblo que voy a conquistar, que yo quiero que me des. Sí, allá están los anaquitas, los hijos de Anac. Y son fuertes, son poderosos y las ciudades son fortificadas. Pero, sin embargo, con la ayuda del Señor, los expulsaré de ese monte, de ese territorio, tal como el Señor me ha prometido. 85 años. No, mis amados, tú te mueres el día que Dios quiera que tú te mueras. Mientras tanto, vive la vida en el Señor. Hay que vivirla. Hay que vivir. Hay temores, sí, hay temor. Y ahorita estamos viviendo un tiempo de epidemia, de pandemia, donde hay temores. Claro que sí, yo lo sé. Pero ¿saben una cosa, mis amados? Si ustedes leen los indicadores del desarrollo de la economía nuestra, es esta epidemia, digo yo que fue como un empujón a los colombianos. Muchos colombianos se llenaron de pesimismo, muchos empresarios, y cerraron sus empresas y cancelaron todo y se fueron a llorar a la casa. Otros encontraron en la crisis, en el problema, encontraron oportunidades. Cuando hay crisis, aparecen las oportunidades. Pero los temores de lo que nos pueda pasar, pero si nosotros caminamos tomados de la mano del Señor. Caleb iba a la batalla, 85 años, iba a la batalla, porque el Señor iba con él. Aleluya. Nosotros vamos a la batalla, a la lucha diaria, a la economía, porque el Señor va con nosotros. Si Él no fuera con nosotros, no iríamos. Él va con nosotros y nos inspira, nos dice todos los días lo que tenemos que hacer. Nos habla claro, como decimos aquí en nuestra tierra, nos habla claro y raspado. En el Señor no hay engaño. En el mundo tendréis aflicción. Claro que sí, Él lo dijo, pero no se preocupen. Yo he vencido al mundo. Dejémoslo ahí. Dijimos, hay temor ante las cosas, sentimos que el proceso en el que vamos a entrar, de pronto no sabemos. Hay mucha gente que se encerró a llorar y canceló todo. Otros, oiga, ¿por qué no hacemos tal cosa, tal otra? Yo recuerdo una empresa que conoce una de mis hijas. Ellos fueron los primeros que se aventuraron a fabricar tapabocas. Ustedes se pueden imaginar, tapabocas y unas caretas de vinilo transparentes. Se agarraron a producir de eso, mis amados. Y ustedes no se imaginan.
No se imagina. ¿Y qué habían pensado ellos que eso en algún momento sería una tabla de salvación? Claro que fue una tabla de salvación. Así como muchos se asustaron y se arrinconaron en sus casas, otros empezaron a hacer otras cosas. Negocios, ustedes no se imaginan. Preciosos negocios bonitos surgieron de esta crisis. No se asustaron, mucha gente no se asustó. Y en el Señor no tenemos por qué asustarnos. Tú tienes a alguien que te guarda y alguien que te cuida. Ese es el Dios nuestro. Entonces, Pedro no quería pasar por el proceso. Si alguien nos hubiera dicho hace 2 años, mire, viene la epidemia y nos toca encerrarnos y nos toca usar unas caretas, ¿cómo se llaman? Sí, mascarillas. ¿Tú qué hubieras dicho? No, el que se pisa de aquí es otro. ¿Y te hubieras ido? Otros dijeron, ¿así? Ahí en esos momentos es donde se conoce el verdadero fundamento de las personas. La economía creció a unos porcentajes increíbles. Es la segunda economía que ha crecido más en tiempo de pospandemia. No en América Latina, en el mundo entero. Primero está un país de Europa, no recuerdo el nombre, no sé si es Nueva Zelanda o un país de África, no recuerdo, no sé, pero Colombia es segundo. El dinamismo, las ideas, el mismo presidente manejando la economía lo hizo muy bien, y estamos viendo los resultados. Tremendos. Mañana continuamos, porque esto tiene otras cosas que tenemos que saber y aprender. Oremos al Señor. Démosle gracias en este día porque nos ha prestado la vida un día más. Cada día es un desafío, cada día. Para todos tiene que ser un desafío. Esas vidas planas, que aquí no pasa nada, no es bueno, no es bueno. Nosotros en el Señor somos guerreros. Y el Señor hasta nos enseña cómo es la armadura del soldado y que tenemos que ponernos una armadura. Un día de estos hablamos de eso también y tú lo sabes mejor que yo. Nos ponemos la armadura. Oremos al Señor. La fe es una parte de nuestra armadura. Padre bueno, Señor amado, en el nombre de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor, te damos gracias. Porque en tu amor y en tu perfecta misericordia nos permites hoy reunirnos, Señor, hablar contigo, abrir nuestro oído espiritual para escucharte, para saber que tú nos hablas y para saber que tú nos enseñas y que lo que tú nos enseñas nos da fuerza, nos da optimismo, nos da la seguridad para ir hacia adelante. Hoy, Señor, te pido en el nombre de Jesús que bendigas la vida de Omaira Sierra, que están con nosotros, nos acompañan en este día. La pastora Omaira, Dios te bendiga, Omairita, a su esposo, igualmente a Blanca Sánchez, que nos acompaña todos los días, allí en Neiva. Roshi Ramírez, la bendecimos, a Moisés, su esposo, sus 3 valerosos hijos, son valientes, son 3 guerreros, son de apellido Guerrero. Y son guerreros, le hacen honor a su apellido. Liliana, también Liliana Guerrero, en el Ecuador, Dios te bendiga, Liliana. Luz Marina Toro, Dios te bendiga, Lucy. Disfruta a tus nietos, no te pongas a pensar en más nada, disfruta a tus nietos. Yu, Ballesteros, allí en los Estados Unidos, te bendecimos, Yu, a ti, a tu esposo, a Jorge, al niño, a Jordi y a Olivia, las bendecimos por su amor a la obra, por la fidelidad. Y sabemos que el Señor les está abriendo puertas muy grandes de bendición, puertas que vamos a ir caminando cada día más. A Tina también la bendecimos hoy, la bendecimos también en este día. Yolanda Silva y Jorge Dufo,
a Yolanda Osorio, mi prima, a Quique Chávez, muy bien, a Sandra Cárcamo, las bendecimos, a Camilo Ramos, a Andresito, mi hijo, a toda mi casa, a mis hijos. Oramos por la sanidad de Tina, oramos, Señor, para que tu mano de poder descanse sobre ella. Levántala, Señor, levántala en fortaleza y en salud. Por Mateito también está un poco indispuesto, Señor. Cúbrelo con el poder sanador de tu mano. Gracias te damos, Señor, por todos aquellos que son agradecidos con la obra y nos ayudan, nos bendicen, nos sostienen. Somos siervos del Altísimo. Cada uno de ustedes nos sostiene a nosotros. Gracias. Gracias por la fidelidad. Gracias por el amor a la obra, por el amor al Señor y por amor a nosotros. Gracias, Señor, en este día. Gracias, Padre de los cielos, con la bendición tuya, Padre, con la bendición del Hijo y con la bendición del Espíritu Santo para todos en este día. Amén y amén y amén. Dios los bendiga. Los espero mañana. Dios les bendiga.